que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario. Diálogos Judiciales es un esfuerzo del Poder Judicial del Estado y Radio y Televisión de Nuevo León para promover y difundir la cultura de la legalidad. Queda con ustedes Mauro Zacarías Casimiro, moderador de Diálogos Judiciales. Comenzamos. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva sesión de Diálogos Judiciales. Este programa que, como ya lo escucharon, quiere aumentar nuestra cultura de la legalidad, esto es, saber más de nuestros derechos, pero también de nuestras obligaciones. En esta ocasión vamos a hablar de un tema pues fundamental, la familia, y sobre todo de un punto muy importante en la familia, de una figura que pues ha cambiado, ha variado su concepción dentro del ámbito familiar, como es la figura paterna. Cómo los padres interactúan ahora con sus hijos, cómo los padres ahora cumplen con sus obligaciones, de qué manera ha cambiado esta interacción en los últimos años y de qué manera ha repercutido también en las decisiones judiciales. Bueno, este va a ser el tema de esta noche. Agradecemos mucho que esté con nosotros porque usted hace posible este programa de Diálogos Judiciales. Agradecemos también a nuestros invitados, a las expertas que están con el día de hoy con nosotros para comentar este importante tema, ya que le agradezco mucho que estén aquí, a la licenciada Luz María Guerrero Delgado, jueza familiar oral del Primer Distrito Judicial del Estado. Muchas gracias, licenciada, por acompañarnos. Gracias por la invitación. También la licenciada Claudia Verónica Medellín González, ella también es jueza familiar oral, pero del Segundo Distrito Judicial del Estado. Muchas gracias. Gracias. Recordemos que el Poder Judicial del Estado de Nuevo León tiene 15 distritos judiciales, el primero es en Monterrey, bueno, y abarca lo que es Monterrey propiamente, pero en materia familiar, en materia civil, en materia mercantil, también abarca hasta el cuarto distrito. Esto quiere decir que toda el área metropolitana, excluyendo García, excluyendo Juárez y Cadereyta, bueno, todo eso también comprende el primer distrito judicial. No es cierto, la materia familiar ya no, ¿verdad? Perdón, la materia familiar ya también se dividieron los cuatro distritos. Monterrey es el primer distrito, Guadalupe es el segundo distrito, el tercero es San Nicolás de los Garza, municipios 5 vecinos, incluyendo Podaca, que sería el 13 distrito, que todavía no tiene juzgados. Apodaca todavía está dentro del primer distrito. Y Escobedo. Del tercero, ¿no? Del primero. ¿De Apodaca es Monterrey? Así es. Apodaca es Monterrey y Escobedo también. Se tenía el plan de que en esos distritos también iba a haber en esos estados, en esos municipios iba a haber otro distrito. Sin embargo, actualmente Apodaca, Escobedo está dentro del área metropolitana de Monterrey, lo conoce Monterrey. Segundo distrito Guadalupe, tercer distrito únicamente San Nicolás, y el cuarto distrito San Pedro y Santa Catarina. Así es. Santa Catarina, donde emana leche y miel ahí. Está muy bonito Santa Catarina. Si no lo conoce, visite Santa Catarina. Lo estoy en promoción porque yo vivo en Santa Catarina. Perdón, también está el distrito de Villa de García. García, que es el 15, pero ese es el 15º distrito judicial actualmente. Y ahí se ve materia familiar. De materia familiar también. Bueno, excluyendo García y el quinto distrito, que sería Cadereyta y Juárez. Esos 4 distritos son el área metropolitana de Monterrey, básicamente, ¿verdad? Así es. Que es donde se concentra casi el 85% de la población en nuestro estado. Bueno, esto fue extra del tema que vamos a agregar, ¿no? El tema de la figura paterna es un tema que hemos considerado importante tratar el día de hoy porque ha cambiado la concepción del padre en las familias novoleonesas. Yo creo que en México en general y en el mundo en general, el padre, ha de ser un proveedor simplemente, es una persona poco aislada del ámbito familiar, se ha convertido también en un ente, en una persona que está cooperando en la crianza de los hijos, que yo creo que es mucho el ámbito de lo que está interviniendo, pero también en la educación de los hijos externamente, en la opinión de dónde deben estudiar, de aconsejar a los hijos, de acompañarlos en la adolescencia, cosas que comente la mamá, era la que hacía. Yo creo que será un buen punto para empezar, licenciada Lucy, de saber cómo usted visualiza, cómo ha cambiado esta figura desde, pues no sé, de algunos años para acá y cómo ha repercutido en el desenvolvimiento de nuestra familia regiomontana. Bien, definitivamente que esto se sigue transformando, lo de la figura paterna en las familias, ya que en antaño la figura paterna en las familias mexicanas, no solamente en las regias, el padre era lo que dicen los psicólogos periférico. Otros autores en este contexto hablan de un padre dibujado, porque únicamente era proveedor, ¿verdad? Y también sucedía que las mujeres eran encargadas nada más de la crianza de los hijos y todo lo que ello conlleva, y los padres fuera de eso, únicamente
como mencioné, proveedor. Ahora, también hubo un tiempo, yo creo que a finales del siglo XX, cuando se da una nueva faceta en las familias donde las mujeres eran madres solteras, se dio mucho, ¿sí? Y que el padre ahí ni siquiera figuraba, a veces ni siquiera en foto, ¿sí? Y hoy en día sí se ha transformado bastante, nosotros lo hemos visto constantemente en las audiencias con las familias en el trato directo, porque ya sucede que el padre se involucra más, ¿sí? Antes permisos y todo únicamente se llevaba a cabo por la persona que se encontraba en casa, ¿sí? Y hoy en día el padre se involucra más en todos los aspectos de la crianza, Claro. ¿sí? Incluso cambio de pañales, ¿sí? De ver y de ir por ellos al colegio cuando no era así, en todos los aspectos, y la madre ha salido a seguir desenvolviéndose lo que no hacía en el ámbito profesional. Claro, Sí. o buscando nuevas formas de proveer también a la familia. Así es. Yo creo que también es una dinámica social importante la cuestión económica. No digamos que las madres forzosamente han salido a trabajar, sino que han tenido la libertad de poder elegir qué hacer, si dedicarse por completo a los hábitos del hogar o tomar una visión empresarial o profesional que están haciendo muy bien. Le decía a Claudia, en ese sentido, ¿cómo usted ve esa dinámica en el ámbito precisamente de esta proveeduría que ahora también hacen las mujeres y que comparte también estos, vamos a decir, nueva concepción de la madre dentro de la familia? Porque si hablamos de una figura nueva del papá dentro de la figura, también hablamos de una figura nueva de la mamá dentro de la familia. Comparto la idea que nos expone la licenciada Lucy. Definitivamente ha habido un cambio de roles. Si recordamos, de acuerdo a las historias incluso familiares de nosotros mismos, antes estudiaba el varón, Sí. no estudiaba la mujer. Así es. La mujer era más preparada para quedarse en casa, para cocinar, para atender a los hijos, para atender al marido, para procurar tener todo listo en casa para que cuando llegara el varón, que era el que proveía, que venía de trabajar, pues todo estuviera, digamos, de manera adecuada en el hogar. Incluso para que no se le molestara por los hijos al papá, para que los hijos no le tuvieran que estar, digamos, haciendo ruido al papá, acaba de cenar porque va a llegar tu papá. Ese era el rol que jugaban. Claro. A mí me platican obviamente esas situaciones. Luego hay un cambio en donde la mujer empieza a incursionar en el área educativa, en el área productiva, se va dando tanto por la necesidad económica y las situaciones económicas que se dan no solamente en el área metropolitana, sino en todo el país. Claro. Antes incluso en las empresas al varón no le daban permiso de salir, eran muy rigoristas las personas, los patrones en cuanto a que tú a qué vas a la escuela, que se encargue tu mujer de ello, y era textual lo que les decían. Actualmente no, incluso en la actualidad hasta cuando se tiene un hijo al varón se le protege de cierta forma para que obtenga unos días, para que pueda estar al lado del hijo recién nacido, al lado de la mujer, apoyándola en esos momentos. Entonces, desde ahí partimos que actualmente el rol del hombre se involucra más en la crianza de los hijos. Y como dice la licenciada, antes había mucho la cuestión de las madres solteras, ahora incluso se presenta la figura del papá soltero, porque hay muchas mujeres que igual tienen a los hijos, procrean a los hijos y de repente dicen, bueno, no era lo que esperaba, yo me quiero seguir preparando, quiero seguir con mi nivel de vida que tenía, con lo que yo hacía profesionalmente o con el trabajo, y el papá se queda encargado, quizás con el apoyo de la familia extensa, claro. y en otros casos ni siquiera con ese apoyo, y el papá puede enfrentar esos retos. Sí, claro. Una mención respecto a lo que dice la licenciada Verónica. Lo que ha sucedido, y científicamente no se ha comprobado lo que es la intuición materna, que muchos referían, no, es que por la intuición de la mamá, ahora no es así. O sea, científicamente no se ha comprobado que exista lo de la intuición, no. Simplemente tanto papá como mamá, recién nacido el bebé, existe el apego con uno y con otro, si así claro. se involucran, ¿sí? Claro. Si así se involucran, o muchas veces se decía, no, es que las niñas con la mamá y no con el papá. Eso incluso hasta la corte ya lo ha mencionado, no importa que sea una niña, no importa que sea menor,
O sea, si existe ese apego, puede estar igual con las mismas habilidades papá y mamá de ver a los hijos. Esto me interesa mucho lo que comenta de las habilidades parentales, es Así decir, es. qué tan buen papá eres, qué tan buena mamá eres, sin importar si eres hombre o mujer, ¿verdad? Porque eso es lo que dice usted, la intuición, el instinto materno, pero realmente ya se ha superado y se ha determinado que los hombres, ahora tenemos un modo más práctico de hacer las cosas, pero al final cumplimos con los estándares. Vamos a hacer un corte porque ahora lo marca aquí el tiempo, pero me gustaría mucho continuar con el tema precisamente de estas habilidades parentales, cómo se ha involucrado el padre y cómo ha generado también estas habilidades que incluso ser reconocidas socialmente, porque ese es un tema que vamos a tratar también. Les recordamos que el Poder Judicial del Estado de Nuevo León tiene una página electrónica con toda esta información que usted puede checar, donde están los juzgados familiares, orales, por ejemplo, donde puede acudir usted a tomar algunos cursos sobre el tema que da la Casa de Convivencia, y en su micrositio puede ver las pláticas que todos los fines de semana da, precisamente hablando del apego de los hijos, puede hablar también de las familias extensas, puede ver cuáles son los nuevos compromisos parentales, etcétera. Búscalo ahí en la página electrónica www.pjnl.gov.mx o en cualquier buscador ponga Poder Judicial de Nuevo León y encontrar esa página con mucha información para usted. Volvemos un instante. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando sobre la figura paterna. Estamos hablando con la juez Luz María Guerrero Delgado, con la juez Claudia Verónica Medellín González. Y es un tema muy importante porque es un tema que requiere reflexión, requiere que nos identifiquemos los que somos papás, cómo estamos interactuando ahora con nuestros hijos y también cómo la sociedad está respondiendo a estas interacciones. Bien lo comentaban ahorita, de que decía, no, pues antes le decías al jefe, es que tengo que ir a las calificaciones, tengo que ir al Festival Día del Padre. No, pero pues eso qué, eso no qué. Incluso en ese tipo de cuestiones había escuelas que programaban lo que son las actividades del Día del Padre, incluso en fin de semana, para dar oportunidad a que el papá sí pudiera acompañar a los hijos, por ejemplo, en eventos que preparaban en ese día. El correr, por ejemplo, padre e hijo, y en muchos de esos casos veíamos que no se presentaba el papá, sino la mamá o el abuelito, o quien hacía las veces de figura paterna, un tío, qué sé yo, ¿no? Pero desde ahí vemos la importancia que se tiene en el hecho de que el papá, tanto como la mamá, figuren en la vida del niño. Incluso, por ejemplo, cuando hay mañanas escolares, en cuestión de que apoyes a los niños, a veces nada más se presentaba la mamá y el papá no. Y luego ya empieza a incursionar el papá también en esas actividades. Tan es así que a veces es la mamá la que no puede asistir y el papá es el que se hace cargo de todos esos roles que en un principio estaban como que destinados a cubrirse solo por la mujer, pero que hoy en día igual se desarrollan por el papá con la misma calidad que lo puede desarrollar la mamá. Y de lo que hablábamos también era la cuestión de que si efectivamente nosotros como mamás pues tenemos un apego muy fuerte con los hijos porque los tenemos dentro de nuestro vientre y demás por un largo periodo, también es verdad que los papás cuando se involucran incluso desde el embarazo, que asisten a las citas médicas, que le hacen cariñitos a la pancita, que le hablan al bebé, desde ahí el bebé está comprobado médicamente que el bebé también va escuchando la voz del papá, va identificando a esa persona como papá, e incluso en aquellos casos cuando el papá biológico no está presente en la vida del hijo, pero hay otra figura que hace las veces independientemente de que no haya un lazo de sangre, existe ese apego. Tan es así que, por ejemplo, hablando de los casos de adopciones, por ejemplo, los hijos se involucran tremendamente con papá y con mamá.
Obviamente es por las ganas que le ponen ambos padres, por el afecto que es capaz de otorgar el papá varón, porque bueno, el hecho de que un hijo se involucre con un papá no obedece solamente al hecho de que estén ligados por cuestiones de lazo de sangre o porque la mamá le dé cabida al papá, sino más bien también obedece a que el papá tenga las herramientas afectivas, emocionales, para otorgarle al hijo una tranquilidad, poder convivir con él, jugar, y mucho también depende de cómo el papá haya sido educado por su familia de origen. Claro. De hecho, este reconocimiento que hablaba Alicia Lucy era en el sentido de que precisamente las escuelas, esto de que ya se hacen más pláticas para padres, Claro. no solamente, o sea, incluso, y participo, me ha tocado asistir y ver que hay muchos padres cuando antes no era más para las mamás o cosas así, de que los baños, por ejemplo, los cines, tú ves ya que en el baño de hombres ya hay para cambiar pañales, por ejemplo. Exacto. Antes que ya es un reconocimiento social de alguna manera en ese sentido. Así Pienso es. yo que la sociedad cambia según también nosotros vayamos cambiando y necesariamente ahora vemos la nueva figura paterna también en ese ámbito, ¿no? Yo quería mencionar algo muy importante respecto a lo que también dicen ustedes en cuanto a que todos, en todos los ámbitos y ya es del conocimiento público, de que es tan importante la figura paterna en la misma medida que la materna. Claro, Entonces, obvio. por eso de las escuelas, lo que mencionaba la licenciada Verónica, por eso en todos los aspectos, incluso cuando en las cuestiones judiciales, tanto sociólogos, psicólogos, jueces, vemos que sea ese involucramiento en la misma medida, ¿sí? Y lo que les mencionaba hace un momento, que ya la Corte lo reconoce, y no importa que sea una niña, no importa que sea bebé, Sí. o sea, se van involucrando, incluso, por eso está el centro de convivencia, donde no importa que sea un bebé, que se vaya involucrando y que sea ese apego en cambiarle los pañales y en todo lo que ello conlleva, en su biberón y todo, se van involucrando todos en que esa importancia, ese equilibrio de papá y mamá en la presencia de los niños, porque vamos a tener niños más sanos, vamos a tener niños que no son, se oye triste, pero cobardes, sí, por la falta de esa figura paterna que es muy importante, igual si no tuvieran la figura materna. Y les mencionaba que es de conocimiento público porque antes, nomás con que esté con la mamá, y con el apego de la mamá, que se cree con la mamá y el niño va a crecer bien. No, sabemos todos que ya es de suma importancia para un sano crecimiento de un niño y para llegar a ser un adulto seguro de sí mismo, el hecho de tener presente en todos los aspectos de su vida a papá. Y yo resalto mucho con los justiciables, les resalto mucho eso de que la importancia de que sepan que es necesario la presencia de los dos, porque no me dejará mentir la licenciada, cómo hay tanto pleito y hacen por odio de ambos, de las parejas, que no ver al niño o verlo en el centro de convivencia. Yo les menciono, son niños libres y tienen derecho a verlos en la misma medida, Claro. en la misma medida. Ahora, el hecho de que ellos mencionen, es que es una niña y no la puedo llevar al baño. Usted lo acaba de decir, licenciado, efectivamente. En centros comerciales ya están incluso los baños de familias. Cualquiera puede ir, no porque es una niña, no lo va a llevar el papá. Claro. Cuentan con las mismas herramientas y las mismas habilidades y sobre todo por la importancia que conlleva la figura de los dos en el equilibrio del desarrollo del menor. Algo que usted ha comentado muy importante que quisiera hacer como un paréntesis en ese sentido. El juez familiar oral es un juez muy cercano a las partes porque en la audiencia platica con los padres y sobre todo en las cuestiones de divorcio, por mutuo consentimiento, donde están diciendo con quién sacar el niño, cuándo lo van a visitar. Ustedes tienen la oportunidad de explicar esta situación, de involucrarlos y esto me parece que es fenomenal porque realmente ustedes tienen de primera mano este conocimiento y lo pueden aplicar a los casos reales y concretos, Y ¿no? sobre todo que la paternidad no es solamente de pareja, de matrimonio, no, la paternidad es fuera de todo eso, es involucrarse y tener la misma visión
por el beneficio del menor, de sus hijos, Claro. ¿sí? Eso es lo que los hacemos siempre aterrizar en lo importante que es la paternidad y que tienen que tienen que aprender a funcionar como padres. Sí, claro. De algo muy importante aquí quiero destacar, de los paradigmas, es decir, de lo que las ideas preconcebidas que nos enseñaron que decir, ay, tú eres papá, no puedes llevar a la niña al baño, ay, no, no puedes cambiar pañal, o tú eres mamá, no puedes hacer esto con el niño varón, etcétera. O sea, estamos derribando esas ideas que a lo mejor en un momento funcionaron para cierta sociedad y que ahora nos está dando la oportunidad de reconstruir la familia y reconstruir nuestras relaciones. Por eso hablaba yo de que mucho tiene que ver el cómo te hayan orientado, guiado, los ejemplos que hayas recibido de tu propia familia. Sí. Un varón, por ejemplo, hablando de un varón que en su casa recibió cariño, recibió apego, recibió una guía adecuada de cómo debe de funcionar como papá, lo más seguro es que vaya a ser un excelente papá, muy colaborador, muy empático con la mamá, se ponga en los zapatos, quiero decir, de la mamá. Igualmente también en la mujer, en el caso particular, digo, a veces hay un papá muy frío o una mamá muy fría, esto ya no es cuestión de sexo, es cuestión de los aspectos emocionales que nosotros como ser humano traemos. Sí. Entonces, en ese sentido, ya puede ser que una mamá sea más desapegada que los hijos, inclusive, de acuerdo a los ejemplos que le hayan dado anteriormente. No quiere decir que no los ame, simplemente que a lo mejor en su comportamiento diario por cuestión de trabajo a lo mejor no tiene tanto apego como lo puede tener el papá. Partimos de la base de que todos los padres amamos a nuestros hijos, porque de alguna forma, por ejemplo, sabemos que son nuestros hijos y aun y cuando biológicamente no lo fueran, el apego se va dando día a día con la crianza, con las travesuras que hagan, con cuando están muy chiquitos, pues ahí nos hacen caras, nos hacen gestos que nos van involucrando en su vida y aunque no queramos o aunque no se quiera, nos ganchan, por llamarlo de alguna forma. Incluso si los niños que son ajenos, sobrinitos, ahijados o los vecinitos nos ganchan, pues cuanto más nuestros hijos. Se trata del varón o se trata de la mujer. No se trata de decir que no se tenga el apego. Con eso quiere decir que no se le ame al niño, sino que a veces nosotros mismos como seres humanos no tenemos las mismas habilidades para ver ese amor que nosotros sentimos, o porque somos muy serios, o porque nos reímos menos, o porque somos menos juguetones, o porque escuchamos menos, o porque no estamos preparados de alguna forma. Pero para eso es bien importante tener una guía como la que se mencionaba en el Centro Estatal de Convivencias, que nos dan bastantes herramientas. Muy bien, vamos a un corte porque nos marca el tiempo. Y la verdad es que es un tema que podemos profundizar mucho en los roles. Me gustaría mucho que en el siguiente corte habláramos precisamente de estos nuevos acuerdos que se hacen ya cuando los padres, cuando los esposos o la pareja se separan, tienen hijos en común y cómo construyen esos acuerdos precisamente derivados y cómo el juez cuida que estén cumpliendo precisamente esos nuevos derechos de interés superior del niño, de la igualdad entre hombre y mujer, etcétera. Estamos aquí en Diálogos Judiciales hablando sobre este tema de la figura paterna y les recuerdo también que ya estamos en redes sociales, búsquenos en Facebook, Instagram, también tenemos un usuario en Twitter, @PoderJudicialNL. Estamos ahí para atenderle y estamos contestando sus dudas, todas las orientaciones jurídicas que nos piden en menos de 15 minutos. Ese es nuestro reto y lo estamos logrando. Volvemos en instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Aquí en Diálogos Judiciales estamos hablando sobre la figura paterna, cómo ha evolucionado esta figura y cómo de ser estos padres ausentes, hemos sido padres presentes y sobre todo padres proactivos, padres que estamos porque me quiero incluir en ese punto, padres conscientes de lo que necesitan nuestros hijos y de buscar dárselo, claro, no estamos hablando de cosas materiales, sino del afecto, el apego, la atención, el cuidado, la plática, la charla, la comunicación que se requiere para estar
día a día con ellos y bueno, tratar de fomentar en ellos los valores que toda familia requiere pues para salir adelante. Estamos platicando con las juezas Luz María Guerrero Delgado, Claudia Verónica Medellín González y precisamente ahora vamos al tema, porque estamos hablando del tema así, que los padres nos involucramos y que la mamá y todo. El problema es cuando viene el conflicto familiar, la dinámica social donde la mujer trabaja, el padre también, ambos traen estrés a la casa, muchas veces los entendimientos cesan y empiezan los conflictos y a lo mejor en un tema agradable dicen, ¿sabes qué? Vamos, ya no podemos más, vamos a hacer nuestra vida por separado, pero tenemos los hijos y van al juzgado y ahí entran ustedes a procurar que los derechos de los niños se cumplan y que ellos también en una igualdad pueden acordar estas cosas. Y es algo que comentamos antes del programa y que quiero hacer notar es que tenemos una legislación, y hay que decir, una legislación que no ha evolucionado como han evolucionado las jurisprudencias, los criterios de la Suprema Corte de Justicia, que nos dan cierta pauta para actuar. Pero ¿cómo ustedes han visto precisamente este desenvolvimiento y cómo buscan esa igualdad entre el hombre y la mujer en relación a los hijos y cómo buscan también que se cumpla el interés superior del menor? Sería muy interesante. ¿Cuáles son los casos más típicos que se dan? No sé, Luz, si nos pueda empezar a platicar sobre esto. ¿Cuáles son los temas así que son como que más, de más discordia en los divorcios? Claro. Hace rato estuvimos hablando sobre la transformación de la figura paterna. Ahora vamos a hablar sobre las consecuencias de que esté o no esté el papá o cuando ya están inmiscuidos en un pleito judicial. Lo más común es en las cuestiones de controversia de menores, ¿sí? Claro. ¿Cómo se van a especificar en el convenio cuántos días van a estar con papá, cuántos días van a estar con la mamá, ¿sí? El horario. ¿Qué es un paréntesis? Porque decían, es muy simple, por el fin de semana con el papá que descanse, pero es que ahora hay otro involucramiento. Exactamente. Y nosotros nos encargamos de referirles que no porque el papá lo va a ver nada más en momentos de sano esparcimiento, sábado y domingo, no. Tienen que ser momentos y días en que también el papá se involucre en tareas y en todas las responsabilidades. No nada más de poder sábado y domingo o momentos de sacarlos a pasear, no, que deben de involucrarse en las tareas, en todas las obligaciones que conlleva y tener los mismos lineamientos, tanto papá como mamá, sobre la formación de los hijos. Claro. Todo eso se les menciona. Por eso, cuando señalan, nada más lo vamos a ver el papá los sábados o los domingos. No se autoriza. Porque por lo que les mencionaba de que deben de involucrarse en los demás aspectos de los hijos. Ahora también otros aspectos de que muchas veces dicen, lo voy a ver todos los días. No, deben de quedar bien delineado cuándo la va a ver cada uno. Ahora resulta, les digo esas consecuencias de la transformación, resulta que al niño parece que vive un infierno, que es los problemas que tenemos más comunes, porque tienen odio entre papá y mamá, entonces sí. Los hijos se sienten a veces, la mayoría de las veces, que ellos son los culpables. Claro, es una reacción muy típica. Exactamente, que ellos son los culpables y luego también no solamente viven ese infierno, sino que se sienten que son desleales y que tienen que pedir permiso con sus ojitos para poderse acercar, darle un beso a papá o poderle decir algo. ¿Sí? O poder decir, llámame al teléfono, porque no solamente es en los momentos que te toca convivir con él, es lo que les mencionaba, es en todos los aspectos. Entonces los niños se sienten que son desleales con papá o que son desleales con mamá porque les sonríen, porque lo recibió con mucho afecto cuando hacen el intercambio para la convivencia. Entonces lo más sano sería una convivencia compartida. Claro, ¿sí? Claro. Y entonces... Que esto quiere decir que van a estar un tiempo con la mamá, un tiempo con el papá, para que puedan lograr esa... Sí, y es que en la misma medida, porque resulta que si se van con el papá son, como les decía, puros momentos de sano esparcimiento, pura vida feliz, muy padre, puro divertirse, y las reglas, o sea, es parte de la formación, no nomás divertirse. Entonces, las reglas tienen que ser igual. Si dormir es a las 8 o 9 de la noche, el papá también cuando esté con él debe seguir eso, ¿sí? Sí. El hecho de que, por ejemplo, ahora con las redes sociales y con sus teléfonos o las computadoras, los adolescentes también, ¿sabes qué? Eso está a tal hora. O sea, las reglas que impongan los padres, pero que sean igual, que se respeten lo que dice uno y dice otro,
porque luego sucede, y ahí están los problemas más en la adolescencia, de que, mejor me voy con mi papá sí puedo hacer esto. Sí, Mi más papá me duerme a light, tales sí, horas, sí me no, con comprendo. él hasta en tarde, ¿sí? Sí. No puedo comer esto, pero acá sí. Puedo llevar comida a mi cuarto, pero acá no. Entonces, tienen que tener la misma visión los padres. Claro, y eso también involucra comunicación, porque también es algo muy, muy interesante, o sea, tal vez no siempre seamos esposos, pero siempre vamos a ser padres de estos niños. Y eso es algo que también los jueces tienen muy presente y lo veo, y aparte, si los niños tienen 3, 4 años, pues también tienen que ir comunicándose para ver cómo van a hacer estas nuevas reglas cada vez que vayan creciendo, ¿no? En los Así asuntos es. de materia familiar, y lo dijo muy bien usted, el licenciado Mauro, los jueces tenemos que involucrarnos mucho. Afortunadamente en materia oral y también en materia tradicional, los jueces tenemos mucha cercanía con las partes, de tal forma que tratamos de hacerles ver las ventajas de poder celebrar buenos acuerdos. Celebrar un convenio significa que ellos mismos puedan establecer las bases, la forma y términos en que, por ejemplo, se pueda pagar una pensión alimenticia o se pueda llevar a cabo la convivencia, que son dos de los aspectos medulares o básicos que se tiene que contener en un convenio de un divorcio o de procedimiento de alimentos o de convivencias. Siempre que se tenga hijos se tiene que hablar de convivencia y de alimentos. Sumamente importante resaltar es que en la mayoría de los casos todavía son las mamás las que son custodios, padres custodios de los hijos, pero también es importante resaltar que conforme ha ido pasando el tiempo se ha presentado más la figura del padre varón custodio. Por lo mismo que se ha involucrado más en las tareas de los hijos, que se han vuelto más afectivos, por qué no decirlo, los papás, se da también el hecho de que en muchas ocasiones la mamá es la que sale del hogar, se quedan los hijos con el papá y entonces ya partimos al otro lado de la situación, no nada más lo vamos a ver como que la mamá es la que tiene que dar los permisos, la mamá es la que los tiene que tener entre semana y el papá los ve solamente el fin de semana, no. Tratamos de hacerles ver que hay que buscar una igualdad, pero no tanto una igualdad en cuanto a los derechos de ellos. Sí, no podemos dejar de ver los derechos de papá y los derechos de mamá, pero principalmente nos tenemos que ocupar de los derechos de los niños. ¿Por qué? Porque finalmente ellos tienen que tener resguardado ese derecho de poder vivir tranquilamente, de poder convivir con papá al igual que con mamá, con las familias extensas inclusive, no tener esas limitaciones porque pareciera que los queremos criar cuando están separados los padres, los quieren criar como soldaditos, no te salgas de este renglón, de esta regla porque entonces estás fallándome a mí como papá o a mí como mamá, que es lo que hablaba la licenciada Lucy, que es el juego de lealtades y donde todo el menor luego se siente afectado o expuesto cuando algo no sale bien. Claro, siempre se le va a afectar emocionalmente, por eso nosotros los jueces familiares tratamos de hacer mucha tarea, mucho convencimiento, nos involucramos a donde más sea posible, tratando de hacerle ver a los padres que nunca van a perder esa calidad de papás, como lo decías tú. O sea, van a perder la calidad de esposo, de esposa, de pareja, en aquellos casos en donde nunca hubo matrimonio, se terminó la relación amorosa que existía, pero eso no quiere decir que por esa razón se le tenga que afectar el lado emocional a los hijos. Para un hijo, y si no digámoslo nosotros mismos a nuestra edad inclusive, tanto papá como mamá son igual de importantes. A lo mejor tenemos un poquito más de cercanía con uno, más empatía con el otro, bromeamos más con uno que con el otro, pero a la hora de la hora las dos figuras son importantes. Si se enferma uno, se enferma el otro, a los dos nos interesa. Contimás si es un niño que no sabe precisamente por qué ha tenido que llegar a ese extremo donde se le está involucrando en cuestiones que le afectan, ahora sí que sin deberla ni temerla, como vulgarmente se dice. Entonces, para los niños lo más importante, lo ideal, lo primordial es que sus papás, como papá y mamá, se lleven bien. Sepan llegar a acuerdos benéficos para el mismo menor, donde haya una sana convivencia con ambos, donde se dé un pago de alimentos oportuno, justo, aplicable obviamente a las necesidades de los hijos y que se pondere principalmente al menor. Si un papá y una mamá están separados, mi recomendación es principalmente ver al niño,
tenerlo en primer lugar al niño, no decidir acalorados una situación ni por la presión que está ejerciendo el abogado, ni por la presión que está ejerciendo la familia de origen o la familia extensa, ni por el ganar, sino el buscar tener una igualdad precisamente para que esto reditúe realmente en beneficio de los niños. Muy bien, vamos a hacer un corte más aquí en Diálogos Judiciales y quisiera iniciar el próximo corte precisamente con un tema que ha surgido también en la prensa, donde hay papás, asociaciones de padres que están buscando que esos derechos nuevos, precisamente esa nueva figura paterna se reconozca en los tribunales, se reconozca en la misma ley. Platicar un poquito sobre esto porque la verdad, como lo dijimos, nuestra ley no avanza tanto por el proceso legislativo, que es algo, pues, ocupa una estructura amplia. Y entonces, pero que sí, yo creo que se está viendo en los tribunales y el compromiso que tienen los jueces para ello. Vamos a hacer un corte aquí en Diálogos Judiciales, recordándole que en nuestra página electrónica www.pjnl.gov.mx puede encontrar la radio en el tribunal, una radio por internet con programas de contenido musical, de cultura y legalidad y también completamente jurídicos para que usted amplíe esta visión que tiene sobre sus derechos y sobre sus obligaciones. Lo puede checar también en su smartphone, búsquelo con nuestra página, en cualquier buscador ponga Poder Judicial de Nuevo León y encontrar esta página y la liga a nuestra radio en el tribunal. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando sobre la figura paterna, sobre ese tema que involucra muchos derechos, muchas obligaciones y que tiene una nueva concepción que ya hemos platicado a lo largo del programa. Precisamente lo hemos visto desde el punto de vista social, o ya un poquito de cómo se está desenvolviendo en los tribunales. Y vamos a redondear este tema precisamente hablando de cómo hay una exigencia real y social a través de organizaciones ciudadanas que están buscando el reconocimiento precisamente de esos nuevos derechos, no solo en la legislación, sino también en la actuación de los tribunales familiares. Ha habido un reclamo y que me parece basado prácticamente en esa nueva actividad social que tienen los padres, diciendo que los jueces deben de ignorar que son hombres porque dicen, es que es hombre y no, de la mujer, sino que vean en la amplitud que ella tiene un nuevo involucramiento, que es lo que estamos hablando. Y quiero que es un buen momento para reiterar que realmente los jueces familiares tienen esta conciencia y que lo visualizan. Ahorita preguntamos algo y lo voy a decir, que de repente llega el usuario y dice, la juez es mujer, ya. Sí. Pero no, la verdad es que se tiene este conocimiento, esta capacitación y sobre todo se tiene este bloque de convencionalidad, es decir, los tratados internacionales, la misma Constitución, que exige a los jueces tener una visión amplia de este concepto. ¿Cómo lo estamos desarrollando eso? No sé si sea Claudia, si quiere empezar. Por cultura general la gente piensa lo que tú acabas de mencionar, Mauro. La juez es mujer, entonces va a estar al lado de la mujer. Híjole, me hubiera tocado un juez varón. Y luego la ley dice esto textualmente y entonces el juez, en base a eso que dice textualmente la ley, va a resolver. En materia familiar, no. Nosotros como jueces tenemos que dejar a un lado si es el papá, es la mamá, vamos a ver principalmente el bienestar del menor. Ha quedado claro con lo que hemos expuesto que en la actualidad el varón tiene las mismas oportunidades de fungir como un buen papá apegado al hijo que la mujer. Funcionamos igual el hombre y la mujer, tanto dentro de casa para hacer actividades de casa como fuera de casa, como para proveer a la familia, y también funcionamos igual para involucrarnos con los hijos, tanto emocionalmente, afectivamente, en las tareas de casa, propiamente de la escuela, en las actividades extracurriculares, en todo lo que es en el entorno de los niños. Ahora, sí es cierto que la ley dispone textualmente algunas prerrogativas
a favor de la mujer. Sin embargo, en la actualidad los jueces no nos ceñimos a resolver única y exclusivamente de acuerdo a lo que viene en el Código Procesal Civil del Estado de Nuevo León o en el Código Civil del Estado de Nuevo León o inclusive en cualquier otra norma específica, sino que atendemos a los criterios que han emanado de la Suprema Corte, a las tesis que han dispuesto los tribunales federales, a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, al protocolo para la actuación en casos donde están involucrados niños, niñas, adolescentes, es decir, el marco legal en materia familiar se ha ampliado. Entonces, de tal forma que ya, aun y cuando en la ley diga, por ejemplo, que los menores de 7 años preferentemente tienen que estar al lado de la mujer, eso ya quedó ahora sí que atrás, porque actualmente se puede tratar de una niña o un niño, como ya lo dijo la licenciada Lucy, muy pequeño, de 1, 2, 3 años, y ya no hay esa preferencia para la mujer. Valoramos otros aspectos del caso en particular para determinar con quién es más conveniente que el menor se quede. Igual, por ejemplo, se establece que se tiene que escuchar al menor cuando tenga la edad de 12 años. Eso ya también quedó atrás. Ahora se le escucha al menor siempre y cuando tenga la madurez para ser escuchado, para lo cual nosotros como jueces tenemos las herramientas para determinar precisamente. Si tiene la madurez, lo escuchamos. Si no tiene esa madurez, no, porque sería victimizarlo, sería adentrarnos a una situación que en lugar de beneficiar al menor, le va a perjudicar. Esos son únicamente 2 ejemplos que puedo señalar así rápido de lo que ya está en la ley todavía, no ha sido modificado, pero que ya no tomamos en consideración los jueces categóricamente. ¿Por qué? Porque ya se ha resuelto por nuestras autoridades federales, por los convenios que ha suscrito México, incluso internacionalmente, que lo que debe de ponderarse es el interés superior del menor, el principio pro persona, de acuerdo incluso a lo que establece nuestra Constitución Federal. Entonces, si una persona está solamente pensando en que una juez, mujer o varón, cualquiera que sea el caso, le va a dictar una resolución de determinada forma porque la ley así lo dice, no aplica en la actualidad. Ahora vemos otro tipo de situaciones y lo que más interesa es el bienestar del menor. Ya no es si es papá o es mamá la que está pidiendo la situación al juez, lo que nos va a guiar a resolver, sino aquellas situaciones objetivas, subjetivas, que se desprendan del expediente, las pruebas inclusive que mandemos a hacer, evaluaciones que mandemos a hacer en todos los sentidos, tanto en el aspecto emocional, psicológico o inclusive el económico. Y otra cosa muy importante también que comentábamos inclusive, que no se trata solamente de que el menor tenga una real relación importante, sana, efectiva y afectiva con papá y con mamá, sino con todos los que le rodean como familia, porque la familia no solamente podemos catalogarla como papá, mamá e hijos, sino también existe la familia extensa, en este caso los abuelitos, que a veces están bastante involucrados con los niños, tíos también, los mismos primitos. Entonces, lo ideal para un niño es poder convivir naturalmente, aunque los papás estén separados, convivir naturalmente con todos los que forman parte de su entorno más importante. Licenciada Lucy, ¿podemos confiar entonces y podemos decir que los jueces están conscientes de todos estos temas y que realmente no dependerá de una cuestión, vamos a decir, de género, sino una cuestión realmente apegada y estudiada en cada caso en particular, porque es importante decirlo, porque cada familia es distinta, aunque la configuración sea igual? Aquí los jueces tienen que ver ese tipo de cosas. Así es, o sea, constitucionalmente estamos obligados a sentenciar con equidad de género. Y en cuanto a lo que mencionábamos de que ven a la juez, es mujer, y dice el hombre, es mujer, o la misma mujer dice, qué bueno que es mujer, licenciada, usted me va a entender. Yo siempre de verdad los aterrizo, soy la juez, ¿sí? No porque soy mujer nada más voy a ver en ese género, no. Voy a ver el todo y sobre todo lo más importante es ver el interés superior del menor. Y les hablo de los derechos que tiene el menor, ¿sí? Precisamente. Ahora, no nos constreñimos únicamente en lo que establece la ley por todos los aspectos que ya mencionó la compañera. Nosotros como jueces tenemos todas las facultades
para poder resolver lo que mejor beneficie a los menores. Y yo les menciono, ustedes ya nos involucraron al órgano jurisdiccional. Si ustedes no deciden, entonces nosotros vamos a resolver en lo mejor que beneficie a ellos. Claro. Y no olvidándonos, Claro. y olvidándonos del género. Ay, soy mujer, por esto voy a Claro. juzgar a tu favor. No, es en beneficio del menor, ¿sí? Porque ustedes con el pleito, les menciono, se olvidan totalmente de sus menores y de lo que ellos pensarán. Les digo yo, se han detenido a pensar qué es lo que quisieran ellos. Ustedes, les menciono, ustedes traen a su abogado. El niño no trae abogado. Ustedes traen un pleito, traen un odio y no se aterrizan a pensar que tanto papá y mamá son la figura más importante de su vida, ¿sí? Y el hecho de que sea niña, sea niño, sea menor, sea un bebé, va a estar nada más con la mamá, no, ¿sí? Y estamos obligados, les menciono, a constitucionalmente resolver con equidad de género y en beneficio del menor. Si nuestra legislación menciona algo, cualquier cosa, nosotros tenemos que ponderar, como lo mencionó la compañera, qué es lo que mejor beneficia al menor, aunque no aparezca en nuestra legislación. Yo les menciono algo a los contendientes cuando los tengo presentes porque quiero aterrizarlos siempre en el hecho de que vean que sus hijos tienen derecho a ser libres y ellos tienen la obligación de dejarlos ser libres, Claro. ¿sí? Y el hecho que los tengan involucrados en un procedimiento judicial los ata. Y les menciono, imaginen que su hijo está detrás, está aquí y los está viendo cómo se están peleando cuando su visión debe ser la misma, el beneficio de ellos, ¿sí? Entonces, siempre les menciono y los hago ver que no porque sea hombre, no porque sea mujer, no. Ya rompieron, queda bien claro que como padres no funcionaron. Tienen la obligación jurídica y moral de velar por la felicidad de su hijo. Muchas veces hasta les da risa cuando la felicidad, y la felicidad es la libertad, y a ti los tienes atados, Sí. porque no los dejas ser libres. En la misma medida que conviva con usted, va a convivir con la mamá, va a convivir con el papá, ¿sí? Y les recalco mucho eso precisamente porque tienen ese paradigma de que es niña con mamá, para todo con mamá, no. Sí. Se andan repartiendo los hijos. Se andan repartiendo los hijos, con melón o con sandía, no, es igual. Así Bueno, es. vamos a hacer un corte, pero me encantó ese tema de que muchas veces se olvida de que aquí está el juez porque ustedes no pueden ponerse de acuerdo. Eso es algo muy importante. Así o sea, no, el juez no fue a buscar el pleito y decir, a ver, aquí vamos a... No, ustedes vienen aquí precisamente porque ustedes no pueden ponerse de acuerdo y no pueden llegar a ese punto. Vamos a iniciar yo creo con eso porque también cuando se separan los esposos que son padres, no necesariamente tienen que separarse los hijos, eso no quiere decir que se van a separar los hijos, pero de alguna manera se separan a las familias que muchas veces son parte de la vida de los hijos y eso muchos no se piensa en eso. Volvemos aquí a diálogos judiciales, es un tema muy bonito, muy interesante, la figura paterna en los nuevos tiempos de la familia. Y bueno, les recuerdo que también tenemos un espacio en Radio y Televisión de Nuevo León, en el 1510 AM, la radio alternativa. Escuche el programa en el Tribunal todos los miércoles a las 8:30 de la noche. Es el programa con temas de la legalidad también que le pueden ayudar en su vida diaria. Recuerdo, 1510 AM, la radio alternativa de Radio Nuevo León, el programa en el Tribunal, miércoles 8:30 de la noche. Volvemos un instante con ustedes. Por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales, estamos hablando sobre la figura paterna, un tema muy interesante sobre cómo concebimos al papá dentro de la estructura familiar, ¿no? Nosotros los olvidados, aquellos que no nos hacen fiesta el Día del Padre casi. No, la verdad es cómo participamos los papás actualmente en la familia. Creo que hay un padre involucrado completamente, un padre presente en la vida de los hijos, en la vida de las hijas, en un deseo de participar en el crecimiento de su familia. Y bueno,
hay también otros padres ahí dentro de esa familia, ¿no? Estoy refiriéndome a los abuelos, o estoy refiriéndome a aquellas personas que también ejercen una figura paterna como a lo mejor unos tíos, etcétera. Se comprometen. Se comprometen, sí, un compromiso que el niño ve y que de ahí toma él esa concepción de cómo ser un padre, ¿no? Legalmente, fíjate que el papá y la mamá somos los obligados Sí. a proveer, a atender, a cuidar, a guiar, a resolver, a administrar. Legalmente así viene la ley y somos nosotros dos los que tenemos que ponernos de acuerdo en todos esos aspectos. Si no nos ponemos de acuerdo, entonces acudimos ante el juez y el juez va a tener que resolver, como ya decíamos, en beneficio del interés superior del menor y lo que más corresponda, ¿verdad? Pero fíjate que actualmente, y digo, y esto ya viene no solamente hoy, sino de mucho tiempo atrás, hay figuras sumamente importantes, como decíamos, que siempre están bien involucradas con la familia. La abuelita que cuida a los nietos cuando nosotros estamos trabajando, o incluso la abuelita que lleva a consultar a los nietos, porque nosotros, de acuerdo a nuestros trabajos, no se nos acomodan los horarios, o el abuelito, por ejemplo, que va y trae a los niños a la escuela, o por ejemplo, aquellos papás que a lo mejor con nosotros, por los tiempos, por lo que se vivía en aquella época, o porque laboraban y ahora están jubilados y demás, pues a lo mejor con nosotros no hicieron no se involucraron, pero ahora se involucran con los nietos. Incluso los tíos que tienen, por ejemplo, si los niños están en una misma escuela, una tía no trabaja, esa misma tía recoge a todos los niños, se los lleva a su casa y ahí tiene el kinder o tiene la guardería, casi creo, Sí, ¿no? sí. Y luego cuando se suscita una separación, entonces se da que al menor se le priva de ese derecho tan importante de seguir gozando de lo mismo que venía disfrutando, que es la sana convivencia con los abuelos, la sana convivencia con los tíos, incluso se le desacomoda un poco su vida, por llamarlo así. Sí, claro. Y es difícil para los menores y de repente como que no entienden, y cuando uno habla con ellos, porque de acuerdo a nuestra legislación y a los criterios que han emanado de la Suprema Corte y a las convenciones, actualmente al menor que tiene madurez, como ya refería anteriormente, se le escucha. De repente hay niños que son interactúan mucho con nosotros, hay algunos que llegan muy calladitos, hay otros que vienen muy parlanchines, muy platicadores y te dicen, es que a mí me gustaba ir a casa de mi abuelita porque ahí nos reuníamos todos los primos y eso es lo que yo extraño. Y yo quisiera que tú le dijeras a mi mamá o al papá, según sea el caso, que nos deje ir, porque a mi hermanito y a mí nos gusta mucho ir y demás. Y entonces ya, obviamente, esa voz que nosotros atendemos de los menores también hace a veces un poquito más de concientización en los papás, Claro. de que no por el hecho de que ellos tuvieron un problema y no lo han sabido resolver a nivel personal, les sigan causando un daño a los hijos. En muchas de las ocasiones, el hecho de que nosotros como jueces hablemos con las partes sí surte efectos y muy buenos frutos. En otros tantos no, porque las partes están como que muy Sí, bueno, cegadas. hay que buscar los momentos. Sobre el tiempo ya es muy corto. Decía Lucy, precisamente el tema de los abuelos, incluso hemos visto peticiones donde los abuelos piden la convivencia con los nietos, ¿no? Así es, se da mucho ahora que promueven el juicio de controversia para que los menores convivan con ellos, y es muy triste porque el divorcio es entre la pareja, no de Sí. la familia, y ellos mencionan, todos los domingos hacíamos así esto. debería ser, ¿verdad? Así debería de ser. Todos los domingos hacíamos esto con los tíos, con los primos, y ahora no. Entonces, es muy triste y lamentable de que, vuelvo a repetir, no dejan a sus niños crecer libremente, de poder estar con su familia extensa, tanto como de papá como de mamá, y los hacen niños tristes, de verdad, que se refleja fisiológicamente. Los niños empieza la señora, pues es que antes no se orinaba, hoy lo hace, está comiendo mucho, hay mucha ansiedad. Sí, es todo lo que está viviendo que no lo saca, no lo dice, fisiológicamente sale. Incluso ellos ni siquiera han aterrizado en eso, y les pregunto, ¿han aterrizado, han visto el hecho de que su hijo últimamente está comiendo mucho, o pasa esto, o se le acrecentó alguna enfermedad, una cuestión alérgica? Ah, caray, sí es cierto. ¿Dónde están que no han visto eso? ¿Sí?
porque están inmersos en su pleito, que se olvidan de ver al niño que está sufriendo con todo eso, y no solamente porque no ve a papá, simplemente porque no ve a sus abuelitos, no ve a sus tíos, no juega con los primos. Es que se le rompe el porque mundo, no o es sea, Así el mundo es. que tenía desaparece por una cuestión Y de luego divorcio. tienen que ahora sí los abuelos venir a demandar. Lo peor es que le echan la culpa al juicio y al juez también. Es que el juez, no, juez. pero no, es que hay Cuando una... el pleito es de ellos. Sí, una necesidad de ponerse de acuerdo, una comunicación que existía y que simplemente no existe y simplemente ya no se pueden ver. Pues desafortunadamente el tiempo ya se nos está terminando, pero este tema yo creo que es muy interesante y deberíamos de hacer una sesión B, ¿verdad? Entonces yo creo que vamos a convocarles, si ustedes nos lo permiten, para otra sesión, hablando sobre ese tema de las nuevas formas de la familia. Ahí estamos escuchando que hay una propuesta, se ha mencionado mucho, hacer un código de familia, separar el código civil para cuestiones de propiedad y cuestiones de familia. Yo pienso que estamos ya en esa época de hacerlo con nuevas reglas, con nuevos artículos, nuevas normativas que ya respondan a la familia moderna que existe en Nuevo León y que tenemos aquí. Bueno, pues muchísimas gracias a la licenciada Luz María Guerrero Delgado, jueza familiar oral del primer distrito judicial, a la licenciada, muchas gracias licenciada, a la licenciada Claudia Verónica Medellín González, jueza familiar oral del segundo distrito judicial. Muchas gracias licenciada por Un placer, Mauro, muchas gracias por la invitación. invitación. Bueno, sobre todo muchísimas gracias a usted que hace posible este programa de diálogos judiciales. Lo esperamos en la próxima sesión. Muchas gracias.